La Delegación Diocesana de Pastoral de la Carretera se une al Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, que la ONU fijó para el tercer domingo de noviembre, y en nuestra archidiócesis se celebrará el próximo domingo, 23 de noviembre, en la Catedral Primada. Buenas noches. El señor arzobispo de Toledo presidirá esta jornada, que comenzará con una procesión donde se unirán las 15 hermandades y cofradías de San Cristóbal desde el Seminario Mayor hasta el Templo Primado, donde será a las 12 la Santa Misa. Castilla-La Mancha recibirá en 2026 las mayores entregas a cuenta de su historia, 7.480 millones de euros. Así lo ha comunicado el Ministerio de Hacienda tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que el Ministerio trasladó a los gobiernos autonómicos la senda de déficit para el periodo 2026-2028. Para Castilla-La Mancha, un total de 193 millones de euros. El Nudo Norte ha protagonizado la Comisión de Hacienda reunida este martes en el Ayuntamiento de Toledo. El consistorio destinará 10,13 millones de euros de su remanente de tesorería a consignar este convenio para evitar que sigan acumulándose intereses, mientras acude a los tribunales en busca de la nulidad. Lo cotidiano como patrimonio, los ritos, las costumbres, los objetos que hablan de salud, trabajo o vida. Así es de Los muros al cielo, una de las últimas propuestas de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. En los próximos meses los autores volverán a encontrarse con su público. Se celebrará una nueva edición del Mazapanuar o Maridajes Cuánticos y habrá hueco para actividades para los más pequeños. La cultura se vive a lo grande en la biblioteca. El Secretariado Diocesano de Pastoral de la Carretera se une al Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Con este motivo se celebrará la Eucaristía este domingo 23 de noviembre en la Catedral Primada, donde estarán presentes con sus estandartes las 15 cofradías de la archidiócesis, cuyo titular es San Cristóbal. El señor arzobispo de Toledo presidirá esta jornada, a la que podrán unirse a través de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. El Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española recuerda que los accidentes en carretera provocan la muerte de cerca de 1,3 millones de personas y daños o alguna incapacidad en otros 50 millones. Además, constituyen la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Por ello proponen que nos unamos al Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. La ONU fijó esta jornada para el tercer domingo de noviembre y en nuestra archidiócesis de Toledo será el próximo domingo 23 de noviembre. Hemos organizado una jornada jubilar en Toledo de oración para todas las víctimas de accidentes de tráfico y para sus familias. En esta jornada jubilar la vamos a empezar a las 11, el día 23 de noviembre, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y tendremos varios actos de oración por estas víctimas. A las 11 de la mañana comenzará esta jornada en el Seminario Mayor, desde donde saldrán en procesión familias de víctimas, miembros de este secretariado y las 15 hermandades y cofradías de la Archidiócesis de Toledo, que tienen a San Cristóbal como titular. Vendrán con sus estandartes, incluso traerán la imagen de San Cristóbal, que vendrá del pueblo de Consuegra, y portaremos todas las imágenes y los estandartes hasta la catedral. A las 12 de la mañana tendremos una solemne Eucaristía en recuerdo por las víctimas y un responso que la celebrará don Francisco, el arzobispo de Toledo. A las 12 del mediodía comenzará en la Catedral Primada la Santa Misa, que podrán seguir en directo a través de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. Castilla-La Mancha recibirá en 2026 las mayores entregas a cuenta de su historia, 7.480 millones de euros. A ello se suma la previsión de liquidación correspondiente al ejercicio de 2024. Si metemos la ejecución presupuestaria del año 24, significa que Castilla-La Mancha va a recibir 7.800 millones de euros, un 8,5% más que los años anteriores. Así lo ha comunicado el Ministerio de Hacienda tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que Castilla-La Mancha mostró su rechazo a la financiación singular para Cataluña. Y luego nos dijo también que el nuevo modelo respetaría la multilateralidad
y al mismo tiempo dijo que respetaría la bilateralidad, haciendo referencia a Cataluña. Y en ese sentido, pues también tuve la ocasión de decir que no parecía compatible hablar de multilateralidad y bilateralidad a la vez. El Ministerio trasladó a los gobiernos autonómicos la senda de déficit para el periodo de 2026-2028. Para Castilla-La Mancha este margen se traducirá en 62 millones de euros en 2026, 64 en 2027 y 67 en 2028, alcanzando un total de 193 millones de euros. Tras pasar por el Congreso de los Diputados, continúa adelante la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía. En el Congreso, el grupo parlamentario de Vox, en línea con lo hecho por sus diputados en la región, se opuso a esta reforma y a participar. El presidente del Partido Popular, Paco Núñez, ha criticado la actuación de Vox en este sentido. Pero si lo que le molesta a Vox es que no se aumente el número de diputados, es que no se va a aumentar. Vox está sustentando su argumentario en torno al Estatuto en una mentira. Y no conviene mentir a los ciudadanos. Y yo lo que le pido a Vox es que con argumentos lícitos diga por qué está en contra del Estatuto, pero que no mienta, porque está mintiendo. El relevo generacional dentro de las cooperativas agroalimentarias es una de las asignaturas pendientes que tiene el sector del campo. El 9º campus de jóvenes cooperativistas, que se ha celebrado en Toledo durante 2 días, ha querido incentivar y acercar la agricultura y la ganadería a 40 jóvenes para que se involucren en el sector. El Gobierno regional está elaborando, junto a cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha, un plan estratégico de relevo generacional cooperativo con el fin de que las cooperativas y los jóvenes sigan siendo motor de desarrollo. El modelo cooperativista es consciente de la falta de relevo generacional que tiene el sector. Según un estudio, más del 27% de los socios tienen más de 65 años, mientras que la tasa de relevo de jóvenes no alcanza el 9%. A ello se suma que en los próximos 15 años se jubilarán más del 43% de la base social, afectando gravemente a la sostenibilidad social de las cooperativas agroalimentarias de la región. El relevo es una de nuestras asignaturas pendientes, el relevo generacional, y el hecho de poder contar con más de 40 jóvenes hoy aquí, en un campus que va a durar 2 días y que donde les vamos a hacer de convivir fuera del ambiente familiar, fuera del ambiente de sus explotaciones, y hablando de algo diferente y que tiene que ser para ellos el futuro y por dónde tiene que ir, pues creo que es importante. El 9º campus de jóvenes cooperativistas ha estado analizando esta problemática durante este lunes y martes en la ciudad de Toledo. El objetivo de las jornadas ha sido mostrar las bondades del campo a 40 jóvenes para que se sientan atraídos por el sector. En estos momentos las cooperativas, gracias a la tecnología, que la hemos usado pero que la hemos aprovechado y que ha incrementado el papel que puede desarrollar en las actividades de forma vertiginosa en apenas unas décadas, bueno, pues ya las cooperativas son capaces de poner también sus productos en el lineal ya al final para que el consumidor pueda adquirirlo y de esa manera conseguir más valor añadido, que finalmente es de lo que se trata. La rentabilidad de las explotaciones solo va a venir de la mano de cooperativas o del trabajo bien desarrollado en el sector productor. Martínez Lizán también se refirió a la política de incorporación de jóvenes que lleva a cabo el Ejecutivo Autonómico. Señaló que en las convocatorias del PEPAC 2023 y 2024, de las 1.552 solicitudes incorporadas, 1.290 lo han hecho marcando la casilla como que van a ser socios de una cooperativa, lo que supone el 83% del total. En los 10 primeros meses del año los precios han subido en España un 2,4%. Huevos, café, chocolate, carne de vacuno y cacao son los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España entre enero y octubre de este año, con alzas que superan en todos los casos los 2 dígitos. Huevos, café, chocolate, carne de vacuno y cacao son los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España entre enero y octubre de este año. Al precio del café les está afectando las condiciones climáticas adversas, como sequías y heladas en los principales países productores, lo que ha reducido las cosechas. Al mismo tiempo, los conflictos geopolíticos han dificultado su transporte y distribución, encareciendo aún más su precio. En lo que respecta a los huevos, hasta octubre aumentaron cada mes un 10% más respecto a 2024.
El chocolate, aunque hoy sigue siendo más caro que hace un año, un 16% más, ha moderado bastante su tendencia alcista, que ha llegado a presentar en otros momentos subidas del 25%. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, el último año los productos alimenticios que se han abaratado han sido el aceite de oliva, un 41%, el azúcar, un 13,5%, las patatas, un 3,5% y la pizza y el yogur, cerca de un 2%. En los primeros 10 meses del año, en términos totales y de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, los precios han subido en España un 2,4%. Nuevo golpe al narcotráfico. 20 personas han sido detenidas, 15 de ellas ya han ingresado en prisión como presuntos miembros del cártel de Jalisco. La Policía Nacional, en colaboración con la DEA estadounidense y autoridades policiales de Países Bajos, han desmantelado la oficina en España con ramificaciones en Ávila, Bilbao, Valencia y Talavera de la Reina. La investigación comenzó cuando se constató la introducción de cocaína en España oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje. Una vez en el territorio, se almacenaba en fincas ubicadas en la Sierra de Madrid y Ávila, desde donde se coordinaba la distribución nacional con ramificaciones en Bilbao y Valencia, empleando vehículos con compartimentos ocultos para el transporte de la droga. Para el transporte internacional, la organización contaba con otras fincas en Talavera de la Reina, donde se recepcionaba y enviaba la maquinaria industrial con el estupefaciente oculto, con rumbo a Italia. El pasado mes de septiembre se detectó el primer envío a este país a través de un capo de la camorra napolitana. En total se arrestaron en Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo a un total de 20 personas, entre ellos 2 objetivos prioritarios de la agencia estadounidense DEA desde hace años. En total han sido intervenidos 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas por valor de $15.000, 3 armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata. La nueva Ley de Movilidad Sostenible introduce la obligación para las empresas de elaborar planes de movilidad al trabajo que impulsen formas de desplazamiento eficientes y sostenibles, a pie, en bicicleta, en transporte público, mediante coche compartido. Según el Instituto Estudio de Bienestar y Salud Laboral de Edenred, el 62,4% de los profesionales considera que el desplazamiento a su lugar de trabajo supone una barrera directa para la conciliación. Esta percepción es todavía mayor entre las mujeres, donde supera el 65%, y entre los menores de 30 años, que registra un 70%. Más de la mitad de los españoles lo considera un factor decisivo para elegir o permanecer en una empresa. El concurso No Me Líes pretende compartir consejos, recomendaciones y reflexiones que ayuden a cortar y cambiar los malos hábitos y usos que se hacen de la tecnología, centrándose en las siguientes temáticas: fraude online, retos virales, desinformación o ciberbullying. La apertura para las inscripciones, participación y recepción de vídeos ya está abierta. El periodo finaliza el 17 de febrero. Después, el 20 de febrero, se procederá a la publicación de los vídeos tanto en Instagram como en TikTok, previamente validados y que cumplan los requisitos establecidos en las bases. El día 27 de febrero se publicarán los nombres de los ganadores. Esta mañana ha comenzado la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que se celebra desde hoy y hasta el viernes 21 de noviembre. La sesión ha comenzado con la intervención del presidente Monseñor Luis Argüello. Después ha intervenido Monseñor Giuseppe Comiso, secretario de la Nunciatura en representación del nuncio apostólico en España, Monseñor Piero Piopo. La plenaria ha comenzado un día después de la audiencia concedida por el Papa León XIV a la Comisión Ejecutiva. En el marco de esta plenaria, el jueves 20 de noviembre a las 8 de la tarde se celebrará en la Catedral de la Almudena una celebración ecuménica con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, considerado el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica.
Entre los asuntos a tratar en esta plenaria están las líneas pastorales de la Conferencia Episcopal para el cuatrienio 2026-2030, el documento sobre las orientaciones sobre el acompañamiento y la aportación de los obispos eméritos. Además, se van a estudiar las propuestas para la aplicación de la sinodalidad en las diócesis. La Asamblea Plenaria va a conocer el informe anual de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos víctimas de abusos sexuales, el PRIVA, que fue publicado el pasado mes de septiembre. También se va a presentar el informe de la Fundación FOESA. Además, tendrá lugar la elección del vicesecretario para Asuntos Económicos, cuyo mandato cumple los 5 años que establece el Reglamento de Ordenación Económica. 9 de cada 10 euros de los presupuestos de la Diputación de Toledo irán destinados a inversiones municipales y empleo. El proyecto cuenta con más de 199 millones de euros, un 9,29% más que en 2025. Y se trata de unas cuentas que tienen como líneas maestras el empleo, la lucha contra la despoblación y la inversión municipal. Son las cuentas que necesita la provincia. Así ha presentado la portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, el proyecto de presupuestos para 2026. Se trata del mayor volumen inversor de la Diputación de Toledo, con más de 199 millones de euros, de los que casi 100 millones se van a dedicar a los pueblos de la provincia y a sus vecinos. Esa cantidad representa un incremento del 9,29% respecto al ejercicio anterior, fortaleciendo la gestión prudente, eficiente y comprometida con la cohesión social, el desarrollo económico y territorial y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Estas cuentas refuerzan la cooperación económica con los ayuntamientos, que continúan siendo los principales destinatarios de las políticas provinciales, y consolidan la inversión pública como motor de desarrollo y cohesión territorial. Entre las dotaciones más relevantes figuran los planes provinciales de cooperación local de obras y servicios, con 15,5 millones de euros, 7,2 millones de euros a infraestructuras y equipamientos municipales y 1,5 millones de euros al Fondo de Catástrofes Naturales. La responsable de presupuestos ha destacado la creación de una nueva partida de 9,2 millones de euros para los talleres Toledo Empleo Plus y un aumento en igualdad para hacer frente al Plan Corresponsables, competencias impropias que asumirá la Diputación. Yo creo que si algo caracteriza a la Diputación es que siempre estamos ahí dispuestos a apoyar a los ayuntamientos, y es una pena que una competencia impropia, una más, porque son muchas las que vamos asumiendo año a año de Junta o de incluso del Ministerio, pues tenemos que hacerla frente, y es lo que hemos querido, que los ayuntamientos no vean mermado este fondo que es tan necesario para conciliar la vida familiar, y la Diputación hemos estado ahí y así lo hemos consignado en el presupuesto, precisamente para apoyarlos. Estas cuentas han sido realizadas atendiendo a criterios de prudencia, equilibrio y sostenibilidad. Aseguran que los ingresos y los gastos están plenamente equilibrados, sin necesidad de endeudamiento y con mantenimiento de capacidad de ahorro y autofinanciación. Unas cuentas enfocadas a la recuperación contra la despoblación, dentro de un presupuesto pensado para los ayuntamientos y para las personas. Refuerzan la cooperación con los ayuntamientos, impulsan la inversión municipal, consolidan los servicios públicos, protegen a los colectivos más vulnerables, fomentan el empleo y la formación y sitúan a la cultura, el deporte, el medio ambiente y programas estratégicos como Toledo Emerge como motores de desarrollo. Son unas cuentas sólidas, responsables y equilibradas. Estas cuentas han pasado este martes por su primera comisión informativa y ahora comienza el periodo de enmiendas. La institución espera tenerlas operativas el 1 de enero de 2026. El Nudo Norte ha protagonizado la Comisión de Hacienda reunida este martes en el Ayuntamiento de Toledo. El consistorio destinará 10,13 millones de euros de su remanente de tesorería a consignar este convenio para evitar que sigan acumulándose intereses, mientras acude a los tribunales en busca de la nulidad. Antes del 28 de enero de 2026, fecha límite para abonar lo conveniado, el Ayuntamiento de Toledo consignará los 10 millones de euros a la empresa propietaria de los terrenos expropiados en 2008 para desdoblar el puente de parapléjicos y la rotonda de la Clínica del Rosario. La modificación de crédito para hacer frente a estos intereses ha contado con los votos a favor de la coalición del Partido Popular y Vox e Izquierda Unida Podemos. Pero preferimos pagar esos 10 millones de euros antes que permitir que la empresa construya donde quiera construir la empresa,
33.000 unidades urbanísticas que vienen a ser más de 2.500 viviendas donde ellos elijan, porque entonces permitiríamos que se adueñaran del PON. La cifra corresponde a la deuda inicial reconocida en 2021 en el convenio firmado por el entonces equipo de gobierno socialista con la empresa titular de los terrenos. La intervención no tendrá impacto en los objetivos de estabilidad ni en la regla de gasto, porque ya se realizó un ajuste negativo. Ojalá esos 10 millones no se conviertan en 13, en 14 o en más, que puede suceder. De ahí que nosotros nos vamos a abstener porque entendemos que lo que se hizo con el criterio de los técnicos, se hizo conforme a la ley y entendemos que la patada para adelante que está realizando ahora, en este caso, el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, con este asunto, puede llegar a ser perjudicial para los intereses del Ayuntamiento de Toledo. Por su parte, el Grupo Municipal del Partido Socialista se ha abstenido de esta modificación del crédito para hacer frente a la deuda, mientras el Ayuntamiento presenta ante el Tribunal Superior de Justicia un recurso contencioso administrativo contra los convenios. No nos gustaría cumplirlo, no, pero cumplimos la ley. Es el Partido Socialista que hace las cosas mal y ahora se abstiene en lugar de luchar y estar a favor con los otros concejales, incluso con otros grupos políticos. Se han vuelto a quedar solos, se quedaron solos en la aprobación de ese convenio de 2021, que era malo para Toledo, y se quedan solos en este paso importante, necesario, obligatorio por ese convenio, cuando lo que queremos hacer es defender a la ciudad de Toledo. Tras esta modificación, que deberá ser ratificada en el Pleno Ordinario de noviembre, quedarán todavía alrededor de 7 millones de euros sin utilizar del remanente. El Ayuntamiento de Toledo ha recordado que los autobuses turísticos que estacionen fuera de las 3 zonas habilitadas para la subida y bajada de pasajeros serán multados. Las zonas habilitadas para la carga y descarga de pasajeros vienen recogidas en la ordenanza de esta tasa turística que entró en vigor el pasado 1 de marzo. El alcalde de la ciudad ha asegurado que se han detectado estas prácticas en las inmediaciones de la venta de aires, en las proximidades a la estación de autobuses y en el nuevo carril bici del Camino del Molinero. Son hechos puntuales, decirles que la tasa que regula la carga y descarga de viajeros en estos 3 puntos está funcionando muy bien económicamente, es decir, cumple el objetivo y el propósito por el cual se puso en marcha, porque nos permite, evidentemente, recaudar, generar ingresos para el presupuesto, que siempre son necesarios, para, entre otras cosas, devolvérselo también a los visitantes, devolvérselo a los turistas, es una mejorar la experiencia, pero también para controlar y saber con exactitud cuántos autobuses y cuántos visitantes llegan a la ciudad de Toledo. Desde que se puso en marcha esta tasa el pasado 1 de marzo se han recaudado casi 2 millones de euros y han abonado dicho impuesto más de 16.000 autobuses. De momento las previsiones de recaudación del consistorio se han quedado cortas porque pensaban recaudar 1,5 millones al año, una cifra que se ha superado en poco más de 8 meses desde que comenzó la norma. El Grupo Municipal Socialista exige el cese del concejal de Medio Ambiente Rubén Lozano después de que se marchara del Consejo Municipal sin explicar el mapa de amianto anunciado en el debate del estado del municipio. ¿En qué estado se encuentran los sellados de amianto que el arroyo Ramagujas arrastró a su paso en la última dana del 2023? Estas y muchas más preguntas sin dar respuesta por parte del presidente del Consejo de Medio Ambiente. Y es que es inadmisible que un órgano tan importante se trate con esa falta de rigor, de transparencia y de compromiso. Los socialistas lamentan que la reunión se celebrará 8 meses más tarde, coincidiendo con otros consejos municipales, impidiendo que todos los integrantes de este órgano pudieran asistir. Denuncian además que los miembros del Consejo no han recibido documentación sobre el censo del amianto, enterándose de su contenido por la prensa y no por el propio ayuntamiento. Una queja que aseguran fue generalizada entre los asistentes al Consejo, incluidos vecinos y colectivos ambientales. Lo cotidiano como patrimonio, los ritos, las costumbres, los objetos que hablan de salud, trabajo o vida. Así es de Los muros al cielo, una de las últimas propuestas de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. En los próximos meses los autores volverán a encontrarse con su público, se celebrará una nueva edición del Mazapanuar o maridajes cuánticos y habrá hueco para actividades para los más pequeños. La cultura se vive a lo grande en la biblioteca.
Tiene mucho de bueno la llegada del otoño, sobre todo si en lo cultural se abre ante nosotros todo un abanico de posibilidades. La Biblioteca Regional ha empezado a lo grande su programación de otoño. En la Sala Borbón Lorenzana, la muestra de los muros al cielo, Mujeres y clausura en Toledo. Conseguimos que estas exposiciones además cuenten con otras aportaciones peculiares. En este caso hemos hecho un diálogo entre nuestro fondo patrimonial y piezas que nos han donado o nos han cedido las distintas congregaciones religiosas que participan en esta actividad, porque lo que queríamos era reflejar no solo nuestros documentos, sino cómo vivían ellas, cómo es la forma de vida que tienen estas mujeres, que al final acaban siendo las últimas responsables de la conservación de ese número importante de conventos que tiene nuestra ciudad y que, bueno, es una vida que oculta y que hay que conocer. Un homenaje a esas mujeres que hicieron del convento un lugar de vida, de memorias, de la ciudad, otorgándonos un legado que hoy nos sigue habitando. Porque la biblioteca está para eso y mucho más, en convertirse en centro de animación cultural, en ofrecer espacios para conversar y unirse. No importa cuando tú ves la satisfacción de las personas que vienen a las actividades, que te dan la enhorabuena, me la dan la enhorabuena a mí para que se la traslade a mis compañeros y compañeras, y disfrutan con esa actividad y sobre todo ves cómo se está creando un tipo de persona que viene habitualmente a la biblioteca a este tipo de actividades, no tanto motivada por el contenido de las mismas, que también, sino por la necesidad de encontrar un espacio donde convivir y compartir tiempo y ocio con otras personas. Un empujón incluso a aquellas personas en situación de soledad que encuentran aquí un punto de apoyo, porque la biblioteca es mucho más que un lugar donde se prestan libros. Ten en cuenta que las actividades no solamente son las que nosotros organizamos, sino que también un papel importante que hace la biblioteca para impulsar ese carácter cultural que hay en la ciudad es la cesión de sus espacios. O sea, no es solo lo que nosotros programamos, sino ofertar a montones de personas que igual no tienen acceso a otros espacios culturales a que vengan a la biblioteca a presentar sus libros, organizar sus actividades, y eso también es un papel muy importante de las bibliotecas en el momento actual. Así que tomen nota, para los amantes de la literatura negra y policíaca, una nueva edición de Mazapán Noir. Además, Ciencia a la Carta pondrá en marcha sus maridajes cuánticos, los clubs de lectura, cuentacuentos, talleres para los más pequeños, incluso en colaboración con la Delegación de Defensa y la Unidad de Violencia contra la Mujer, un ciclo para profundizar en sus derechos. Todo esto y mucho más, incluso disfrutar de estas espectaculares vistas desde la última planta del Alcázar. Y eso ya es mucho que decir. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Pecamos los medios excesivamente de alarmistas. Cierto es que las temperaturas no son las mismas que la pasada semana, cuando el termómetro, por otra parte, estaba por encima de los valores habituales para el mes de noviembre. Pero que llegue el frío en este mes del año, el penúltimo, y ya pasado el ecuador del mismo, hoy es 18 de noviembre, tampoco es excesivamente raro. Mientras leemos titulares como España se prepara para uno de los desplomes térmicos más intensos de la temporada, o el ambiente se volverá gélido en cuestión de horas. Y ciertamente no hay más que ver el día de hoy, en el que el sol ha terminado luciendo y no ha hecho demasiado frío, para comprobar que la meteorología y los espacios que la cuentan deberían buscar titulares menos llamativos. Por lo pronto, este miércoles tendremos intervalos de nubosidad alta y nubes bajas matinales, con probables brumas y bancos de niebla más habituales en Albacete y en el oeste de Ciudad Real. En la provincia de Toledo, temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso, esperamos 5 grados. La máxima será de 13, en un día en el que las nubes serán protagonistas en los cielos de la provincia. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.